Frogmación Podcast. Capítulo 29. Entrevista a Mateu Mercé. Aprender con TDAH. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast, el podcast donde hemos hablado de tecnología, de lenguajes de programación, hemos hablado con docentes, con expertos en alguna que otra rama de las que colaboran con nosotros, y hoy nos toca un experto también en marketing, Mateu Mercé, que trabaja muy fuertemente conmigo en todo lo que son las promociones en redes sociales, esos comunicados en Discord, las newsletters que os llegan todas y cada una de estas semanas, pero que hoy no nos va a hablar precisamente de marketing, sino que nos va a hablar de un impedimento que a veces tenemos con respecto a poder aprender fluidamente, y que es la concentración, el poder estar concentrados en lo que hacemos, en poderlo sacar adelante y en poder tener garantías de éxito. Mateu, bienvenido. Un placer estar aquí, muchas gracias. Cuéntanos, antes de pasar a lo de la concentración y demás, danos un poquito de información sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué has estudiado? Y estás en el mundo del marketing, ¿verdad? ¿Qué te gusta del marketing o por qué te metes en marketing? Yo me encasillo un poco en marketing porque es lo que al final llevamos tú y yo más, pero yo estoy metido en 40.000 fregados porque yo al final abarco todo lo que es el tema emprendimiento global y después ya me voy con las diferentes ramas de cada cosa. Claro, si quieres ser emprendedor, el marketing es uno de los componentes más importantes, pero también un fuerte componente que tengo es el de desarrollo de videojuegos, que por eso nos conocimos en una jam. Puedes contar la historia, ¿eh? Siempre es Sí. divertida. No, pues eso, poco después de yo haber terminado un curso superior de videojuegos, dije, bueno, pues tengo que empezar a hacer videojuegos con gente para crear portfolio y esas cosas. Y claro, pues me inscribí en una de Mallorca, que no sé si era la primera o la segunda, para mí era la primera. Creo que era la segunda. Sí, pues me suena a mí también. Y claro, cuando estábamos ahí, pues lo conocí y nos ayudó con un par de feedback y esas cosas, nos caímos bien y más o menos tuvimos contacto intermitente hasta ahora que ya es cada día hablar. Es pesado, ¿eh? Trabajar cada día conmigo, recibir WhatsApps y trabajo a punta Uf, pala. no, yo no diría pesado, es que tienes un ritmo muy alto. Claro, si la gente no está acostumbrada a un ritmo de estar todo el tiempo a full, pues claro, se puede agobiar estas cosas. Claro, al principio sí que era un poco más, porque además empezábamos un montón de ideas, todo a tope y tal, y era un poco más de, no me agobio, pero tengo que decir, si yo no desconecto, no descanso. Y él a lo mejor tiene lo que yo digo, energía infinita, pero la mía se acaba en algún momento. Algún Pero día ahora contaré los ya trucos de esa energía infinita. Pero sí, sí, muy bien. Y yo básicamente un poco eso. Ahora en Probe Información me dedico un poco más a la parte de marketing y un poco más a la estrategia de cómo vamos a ir guiando. Y al mismo tiempo estoy preparando cursos. Tengo el de marketing en concreto y también el de ASO, que es App Store Optimization, que es marketing para tienda de aplicaciones. Y si quieres posicionar tu app o tu juego. Y con estos dos cursillos son de momento los que tengo. Vendrán más próximamente. Pero claro, hay tanto trabajo en ProGames que no Que paramos. nunca hay tiempo para sacar más, ¿eh? Esto Sí. me suena. No, Y los dejaremos en la descripción para que les podáis echar un vistazo, tanto el de marketing como el de ASO, y así podéis echar un vistazo al trabajo de Mateu. y aparte de eso, pues como he comentado, yo empecé formándome un poco en videojuegos y trabajé en un estudio de QA tester, aunque a mí lo que más me gusta es el diseño y sobre todo diseño narrativo. Y ahora mismo, pues lo tengo más como hobby el desarrollo de videojuegos y estoy más centrado en eso, marketing y en emprendimiento en general, empapándome un poco de todos los conceptos. Para nuestros oyentes que no lo saben, ¿qué es el diseño narrativo? El diseño narrativo, bueno, para mí, porque yo nunca soy de dar explicaciones de libros, es todo lo que es la construcción de la historia del videojuego, todo el trasfondo, el lore que se dice El hoy en lore. día. Esa era la palabra que quería que saliera. Claro, y es lo que a mí me encanta. También en escritura se llama world building, construcción de mundo, pero claro, aquí es un poco que, sobre todo para mí, Dark Souls es quien más lo ha expandido, el lore de Dark Souls. Exacto, que muchas veces ese lore ni siquiera está explícito en los videojuegos, sino que está de forma implícita por cómo has colocado un árbol, por una casa que está derruida o por algo que ocurre o que ves en el escenario y que tú intuyes que ha pasado de cierto modo. Sobre todo Miyazaki lo hace mucho
Sí, sí, sí. de ese modo, ¿no? Y que cuando a veces en entrevistas le preguntan, ¿y usted pensó esto de este modo? Es el típico que se hace el tonto en plan, ah, no, esto es la comunidad que se lo ha inventado, oficialmente esto no es canon, ¿no? Entonces es... Es que él juega con esta mística Ah, de por todo es supuesto. verdad y todo es mentira. Y tú te haces, son lo que serían finales abiertos y cerrados, que se termina así o es abierto. Para él, todas las historias pueden ser abiertas. Tú un Correcto, poco el jugador es quien las decide. correcto, correcto. Que es un poco eso que buscamos en el mundo de los videojuegos, ¿no? De ser quien normalmente no somos y tener esas segundas oportunidades, esas experimentaciones, esa toma de decisiones con poder volver atrás, ¿no? O con poder jugar otra partida y tomar una decisión totalmente diferente a ver cómo hubiera sido. Esto en la vida real es algo que estamos limitados, esto no es Matrix. Bien, bien, bien. Bueno, Mateo, tú cuando empiezas a formarte, empiezas a aprender, te encuentras con una pequeña piedra en el camino, ¿no? Una piedra con nombre y apellidos, ¿no? Que se llama TDAH. Sí. Explícanos, TDAH, ¿qué es esta piedra en el camino y en qué consiste? A ver, el TDAH es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Las siglas en inglés creo que son TDAH y en español pues ya hacen las cosas cada uno como le da la Sí, gana. Pero básicamente es eso, tú no poder estar pendiente de cosas sin tú darte cuenta y al mismo tiempo tú ser muy hiperactivo, moverte mucho y estas cosas. ¿Qué pasa? Que hasta ahora tú ibas al colegio y la gente te decía el niño que molesta. correcto. Y no era el niño, bueno, yo, sin ir más lejos, yo soy un fracaso escolar. O sea, yo me saqué la ESO por los pelos, yo siempre he tenido muchos problemas en el colegio y todo me ha ido súper mal. En cambio, salí de eso, me empecé a formar yo solo, autodidacta, y al mismo tiempo bueno, con tus cursos de Udemy también hice alguno, pero en YouTube mismo o leyendo libros a mi ritmo y yo no tenía ningún problema. Yo incluso me considero que tengo un nivel alto de los conocimientos que tengo. Ujú. Y todo eso no ha sido gracias a la formación tradicional, porque a mí esa me mata. Claro. Meterte una hora en un aula teniendo que estar centrado en una cosa que normalmente es aburrido, y esa es otra pega que tiene el TDA, que si no tiene estímulos constantes, eh, se aburre y lo deja, o se pone a mover, se distrae, está a otras cosas. Claro, es un poco lo que has dicho tú, ¿no? De que cuando tú o yo íbamos al colegio, el que molestaba o el que se levantaba o el que tenía que ir a hacer punta, de algún modo era el pesado, ¿no? O el que la profesora le decía, vete a dar una vuelta por el pasillo y luego vuelves, ¿no? En plan, me lo quito de encima y así yo puedo seguir con la clase. Y esto que cuando éramos pequeños era el que molestaba, realmente es una enfermedad, ¿o no? O es Bueno, se considera más trastorno un porque trastorno. no es algo que se pueda curar ni nada, Ujú, simplemente tienes que aprender a vivir con ello. ujú. Yo también voy a diferenciar que no solo está el que se mueve mucho y eso, porque yo, por ejemplo, la hiperactividad física, yo no tengo mucha. Yo tengo mucha hiperactividad mental y déficit de atención. Y el déficit de atención básicamente es el típico que a lo mejor estaba dibujando mientras la profesora explicaba, pero Ujú. si a él le preguntaban qué ha dicho la profesora, te decía, Podía pues ha cambiar. dicho eso Ujú. porque podía estar a dos cosas, pero claro, como lo de la profesora era aburrido, lo dejaba como de fondo, mientras él trabajaba en cosas más estimulantes en ese caso. Y eso, por ejemplo, le pasaba mucho a mi madre cuando iba a hablar con la profesora que le decía, es que Mateo no me atiende, pero es que después le pregunto y lo sabe todo. Claro. Y digo, pues no es un problema, o sea, lo que pasa es que aquí pasa algo. Claro, en esa época no estaba tan bien estudiado, o sí que lo estaba, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí era eso y tener 20 niños en aulas o 30 y ahora ya no sé si llegan a 40 pues es difícil. Y claro, yo todo lo que ha sido la formación tradicional, yo por ejemplo no tengo carrera universitaria y yo he empezado muchas cosas a nivel formativa tradicional y las he dejado. Cuando salí de todo eso, porque yo hice a nivel de videojuegos un curso superior online, Ujú. me fue estupendo. Aprobé todo, un 9,5 de trabajo final, todo estupendo. ¿Por qué? Porque yo iba formándome a mi ritmo, yo evitaba las distracciones de tener un compañero, de que pasara algo, el que molestaba detrás o esas cosas, yo me ponía en mi habitación sin ruidos y podía estudiar perfectamente. Porque esa es otra, el déficit de atención,
lo que dicen de los niños, pasa una mosca y se distrae, pues eso a lo mejor es el trastorno. No es que se distraiga porque quiere, es que no lo puede evitar. Yo de hecho es muy divertido porque yo cuando hice el máster en educación, en formación del profesorado y demás, tuve una asignatura que precisamente era la psicología del adolescente, ¿no? Y dentro de esa asignatura de psicología había un apartado dedicado a los TDA. Y la respuesta de la profesora ante un TDA era, pues déjale que se levante, déjale que vaya a dar una vuelta, déjale que si tiene que pintar, que pinte, o si tiene que mirar por la ventana, que vaya por la ventana, o si tiene que ir al baño cada media hora, que vaya, porque es algún tipo de acción, algún tipo de respuesta que el TDA necesita para mantener esa concentración o mantener ese nivel habitual de trabajo, ¿no? Por Y ya no tanto, te digo en la escuela, te estoy diciendo trabajando. Las empresas, mm, si tú estás diagnosticado, porque eso sí, tienes que tener un diagnóstico claro. formal, y tú lo llevas a los de recursos humanos, a ti te dejan cada media hora levantarte, darte una vuelta por la oficina sin molestar a nadie, o tener esos pequeños espacios de 1 minuto o 2 para tú, sobre todo los que tienen hiperactividad física, desahogarse, quitarse de encima el estrés, volver y están otra media hora relajados, trabajando sin problemas. Porque el TDA entiendo que lo diagnostica un psicólogo, ¿no? O un psiquiatra, Un psiquiatra sí. Y tiene que ser un psiquiatra especializado en la materia. neurológico, Neurológico, vaya. sí. O Vale. sea, yo, por ejemplo, mi proceso fue ir al psiquiatra, me dijeron que podía hacer eso, Ujú, hacerme el diagnóstico, el neurológico, ujú. vi positivo, y después ya empezar con un psicólogo que te ayude con pautas y que te ayuda a entender tu problema, porque al final lo que te ayudan, para esto no hay cura, tú tienes que adaptarte y vivir con ello. Sí que Claro. hay medicación que te ayuda a controlar según qué cosas, pero nunca estarás, digamos, no te afectará negativamente, depende de lo que hagas. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, mi primo, que trabaja de buceador. Es un trabajo físico, que estás todo el tiempo pendiente de cosas, con estímulos muy buenos y estas cosas. Si él tiene TDA, a él no le afectará tanto. ¿Por qué? Porque está en un ambiente de estímulos constantes, de mucho movimiento, de eso. Yo, que trabajo en una oficina, sentado, concentrado en toda la parte, digamos, que se llama la función ejecutiva, que es una parte del cerebro que todo lo que es administración de las personas es lo que domina. Pues eso lo tenemos un poco atrofiado. Las pastillas que te ayudan con eso, a que no esté atrofiado. Y mientras dura el efecto de la pastilla, tú eres como una persona normal. Ajá. Claro, ¿te cura? No. ¿Te pone a tu nivel? Sí. Es decir, sería como el que necesita tomarse un café para poder arrancar por la mañana. Tú necesitas tomarte esta medicación para mantener la concentración en ciertas áreas de la capacidad cognitiva, ¿no? Del cerebro. Exacto, y centrarme. O sea, a mí lo que me pasaba mucho en pandemia es que yo tenía unos vecinos que son muy tocapelotas, hacían ruido todo el día. Claro, estoy trabajando tranquilamente y mira, ahora mismo una moto son ellos, justo ahora mismo. Les enviaremos el podcast para que lo escuchen. Sí. A ver si se dan por aludidos. Y claro, pues yo a lo mejor en ese momento yo estaba trabajando focus así, me vienen estos impactos y yo me sacan de dentro y me cuesta mucho volver a meterme en el foco de trabajo y tal. Claro, ¿yo qué hacía? Yo durante pandemia, nadie me molesta ni nada, yo me levantaba a las 5 de la mañana, porque a esa hora nadie te molesta, no hay nadie, no hay, todo el mundo duerme, hasta los que dan el coñazo duermen. No han puesto las calles. Sí. Claro, pues tú dices, joder, es que eso es muy extremo. Sí, sí, pero es que cuando estás en este punto, que yo, por ejemplo, a mí me diagnosticaron de pequeño, pero no me trataron, y cuando ahora que después de la pandemia, que fue cuando me di cuenta de que no podía trabajar, me costaba mucho y tal, fue cuando volví a todo el proceso con otro diagnóstico de mayor, de adulto, y fue cuando volví a empezar a tomar medicación y tal. Es decir, que tú durante toda la época del colegio y demás no estuviste diagnosticado, a ti te decían eres un desastre, un fracaso, no, Sí, no estudias, vas a suspender, dedícate a hacer un FP y da gracias si encuentras trabajo, ¿no? Básicamente. básicamente. Lo que sí que no les cuadraba era que, por ejemplo, algunas asignaturas, las que tenía un profesor bueno,
que yo me implicaba o él se implicaba conmigo, unas notazas. Historia, unas notazas, porque a mí me encanta la historia y como era una cosa que a mí me gusta, estaba pendiente de ello. Unas notazas. Venía un profesor que no me gustaba mucho porque no había relación o una materia que no era interesante, notas súper malas. Claro, no molestaba, no era, digamos, los típicos que dices, estos son perdidos de la vida o tal. No, era una persona que iba ahí y por X motivo no cuadraban los estándares de nadie, porque no molestaba a los otros, a no ser que fuera, pues, estoy hablando con mi vecino y ya está, pero lo hace todo el mundo. Pero no me portaba mal, no me peleaba con compañeros, nada. O sea, pero claro, después no sacaba buenas notas y no les cuadraba. Y había sido diagnosticado y eso tampoco lo tenían en cuenta. Fue, yo lo digo una mierda con la mala palabra, porque por errores de gente que tendría que haber estado pendiente, yo fui fracaso escolar. ¿Y qué consejo darías a esos padres, madres o incluso a nuestros propios oyentes que sospechan que podrían entrar dentro de este saco del TDA, pero no se les ha diagnosticado o no se les ha sugerido, sino que se les considera un fracaso directamente o que se tienen que dedicar a otra cosa? ¿Qué consejo les darías ahora que tú ya has pasado por todo el proceso? Lo primero es que si empiezan con el proceso, que se preparen para dudar de todo. Es un proceso muy duro. Te tienes que deconstruir totalmente y todo, dudas de todo. Porque yo, por ejemplo, una otra anécdota tonta, el tenderete que yo tengo en la terraza y mi novia siempre me decía, es que nunca lo recoges. Y yo, es que pasaba por al lado y no lo veía. Porque el déficit de atención es una tontería, claro, se te van juntando cositas de la vida cotidiana. Es que no has fregado los platos, me he olvidado, lo siento. Estás pendiente de otra cosa. Claro, estas cosas se van acumulando, o si eres un niño, pues no hace los deberes, prefiere jugar, porque claro, un estímulo positivo en ese sentido, más que uno aburrido, siempre va a tirar hacia el positivo. Claro. Y yo lo que tuve que hacer es comprender que todas esas cosas las estaba haciendo mal, pero que no era culpa mía. Y lo que tenía que estar trabajando era con aceptar este problema y con pautas que, por ejemplo, me dio la psicóloga, trabajarlos para mejorar. Y que es muy duro en ese sentido porque lo primero, los médicos dudan de ti. Claro. ¿Por qué? A ver si este se está pasando aquí por el TDA para Lo tomar que sea. pastillas o para lo que sea, sí. En adultos lo piensan por eso, porque las pastillas, que eso también está muy, muy, digamos, mitificado, que son las pastillas típicas que dan los universitarios para probar, ¿sabes? No sé si lo has oído. Sí, claro, dicen que estas pastillas son pastillas que te hacen más inteligente. Y no es verdad. Estas pastillas lo que te ayudan es verdad en la concentración y tienen un componente anfetamínico, que de ahí viene lo por cual necesitas receta. Pero claro, si tú vas sin estudiar, no te va a ayudar. ¿Qué pasa? Que si vas estudiado y eso, lo que puede hacer es que a lo mejor estés menos nervioso y más concentrado en el examen y por tanto puedes rendir mejor. Claro. Pero no por el hecho de que te tomes la pastilla en el último segundo antes de entrar, vas a probar. Claro, no es el efecto, sino que es la causa realmente. Claro, hay un documental que en Netflix que se llama Take You Pills, tómate las pastillas, Ajá. y es una pasada, porque habla del efecto de las pastillas en Estados Unidos y cómo empezó, que la inventó un científico y la llamaba la pastilla de la felicidad, porque cuando se la tomaba, todo le iba bien. ¿Por qué? Porque le dejaba concentrarse mejor, el trabajo le salía más fácilmente y todas estas cosas. Claro, empezaron a abusar de dárselo a los niños a saco, hasta que se dieron cuenta de que a lo mejor no era buena idea dar una pastilla así, sin receta ni nada. Y es muy curioso porque hay una chica que está en el instituto que dice, es que yo tengo TDA y si no me tomo la pastilla estoy por debajo de la media, pero si me tomo la pastilla estoy por encima. Y no sé si soy yo o es la pastilla que me hace aprobar. Y en realidad no, la pastilla lo único que hace es ponerte al nivel que tú tocarías tener. Claro. Pero ya te hacen dudar desde pequeño de si ya tomes la pastilla o no la tomes, tú eres malo, tú no eres adecuado para esto.
y se ve muy claro en este documental esta chica que su nivel tocaría ser ese, pero como toda la vida ha sacado malas notas y le ha ido todo mal, ¿cómo es que ahora está probando y estas cosas? Ya. Y entonces, para formarte, entiendo que el sistema tradicional es un sistema que no va muy a favor del TDAH, sino que en tu caso, sobre todo, te ha servido más un sistema online, ¿no? Sí, A tu gusto, a tu medida, a tu ritmo, poder ver las clases dos veces, saltarte los trozos aburridos, centrarte en los importantes, ¿no? ¿Qué y no solo importancia? eso, Sí. también por un componente que tenemos a veces, que somos obsesivos, y si una cosa te gusta mucho, la absorbes durante mucho tiempo. Claro, es como ver una serie de Netflix que el argumento te engancha, ¿no? Claro, tú quieres ver todo, toda la temporada y no solo un capítulo. Claro, si tú estudias por tu cuenta y tienes tiempo, tú en ese momento que estás concentrado en una cosa estimulante para ti y tal, tú quieres absorberlo todo. Si te paran, tú tienes que volver a arrancar cada vez y sobre todo si no tienes las pastillas, es como, eh, ahora entro, uy, tengo que salir, tengo que volver a entrar. Cuando entro y salir, digo, en concentrarse, Sí, sí, en sí. la concentración. Tengo que entrar, tengo que salir. Yo a lo mejor tardo más en concentrarme y ya he terminado la clase. Todas estas, claro, cada uno es como es y dependiendo de cómo sea la clase, lo que dure y los compañeros que tengas, incluso, una persona que no ha sido tratada puede ser una tortura, literalmente una tortura. Claro, claro, claro. No, además, importante porque estamos constantemente hablando de este tema en el podcast, ¿no? De si la formación online, si la formación presencial y demás. Y es una visión que nunca había pensado, ¿no? Directamente de una persona con TDAH que el sistema tradicional realmente va a contracorriente para él. Es Mm. decir, te puede tocar la lotería con un profesor que te guste o que su metodología vaya acorde a tus necesidades como estudiante, pero que si no, realmente estás perdido. Yo, por ejemplo, tuve un profesor que me dijo, no, tú en mis clases te sientas delante de la mesa del profesor y cuando yo vea que tú no estás haciendo lo que toca, yo te voy a avisar cada vez. Saqué un 8 un 9 en sus clases. Con otro profesor, la misma asignatura, ¿Mm? un 3 un 4. ¿Por qué? Porque se implicó conmigo Claro. y yo, como se implicaba, se ve que respondí. Yo no lo hice conscientemente, pero se ve que respondí. Claro, Claro. mientras que en el sistema online al final, pues tú eres tu propio gestor y que tú decides Mm. tus momentos de concentración o que si te has tomado la pastilla en un momento determinado, igual ese es el momento que quieres invertir en formarte, en aprenderte o en investigar. También te diré que ahora mismo nos estamos centrando mucho en la pastilla, pero las pautas de la psicóloga, en mi caso, o el psicólogo, y las cosas que tienes que hacer para cambiar y de construirte, para volverte a construir, es más importante que la pastilla. O Porque sea, es si, más como un proceso, ¿no? exacto, si tú dices, me voy a tomar una pastilla porque tengo TDA y mi vida va a cambiar, no va a cambiar. Yo, por ejemplo, hay un libro que es muy bueno, que es TDA en adultos, que a mí me cambió la vida, te lo digo así. Es de el mayor experto en TDA de Estados Unidos, que empezó, incluso hizo todo el diagnóstico que hacen los médicos de ahora, Mm. lo hizo en el comité él, con niños. Claro, él tenía un seguimiento de niños, se fueron haciendo adultos y él se dio cuenta de que los niños que tenían TDA, cuando eran adultos, no se les quitaba. Porque antes estaba el mito de que tú cuando eras adulto ya no tenías TDA. Es imposible que tengas. Y él, con un estudio de niños durante 20 años y estas cosas, demostró que no, que ese niño que tenía TDA cuando era niño, ahora que es adulto lo sigue teniendo y dejó los niños de lado y empezó a centrarse en los adultos, que era al final su etapa de descubrimiento, porque de los niños en ese momento lo sabía casi todo. Y es muy guay porque ese libro es como si te dieran un abrazo. Es, yo sé que tienes un problema, yo lo entiendo perfectamente, ven aquí, hijo mío, no te preocupes. Incluso hay un momento que te dice, yo sé que te va a costar leer este libro. Tú si lo tienes que dejar, déjalo. Si solo tienes que leer una página al día, una página al día, pero intenta terminarlo. Pero es como muy, ven aquí, te voy a abrazar, lo has pasado Es mal, yo entender te el voy a proceso. ayudar. Mm. Y está muy bien porque está enfocado para TDA, gente que tiene TDA y adultos. Y es eso, lo primero, tú tienes un problema, muchas cosas de tu vida no han sido culpa tuya, no te sientas culpable por esas cosas. Claro,
nunca me habían dicho a mí estas cosas. Y además, no solo no te sientas culpable y ya está, sino me argumentan científicamente por qué. Claro, al final es una cosa, cuando te lo ponen con el método científico, no me puede venir el de al lado y decir no es verdad. Claro. No, no, fantástico. La verdad es que es una historia muy chula. Ojalá que mucha gente la pueda escuchar y seguro que alguno se siente incluso identificado porque no es algo aislado de que un par de personas tengan TDA, es algo bastante extendido. ¿Las Sí, causas del TDA son genéticas? sí, ¿Son son genéticas y totalmente? hereditarias. O Son sea, el genéticas y hereditarias. 50% de probabilidades de tenerlo. Si ¿Cuántas? ¿Un? 50%. Si Hostia, tu padre lo tiene y tiene 2 hijos, o tus padres, uno lo va a tener. hostia. Sí, sí, sí. O sea, por eso hay tantos, porque al final se ha expandido y Hostia. dicen que no No sé si es pensaba que un... fuera tan alta la probabilidad. Joder. Sí, sí, entre un 5 y un 10% de la población lo tiene. Claro, y entiendo que cada vez más hay más, por lo que has comentado, porque si Sí, la sí, es probabilidad es una del plaga, ya te ves. 50% y la población tiene más de 2 hijos en media, es un crecimiento exponencial. Mm. Matemáticas básicas. Hostia, no lo había pensado, pensaba que era mucho más baja, pensaba que sería un 10, un 15. No, 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 un 50%. Es Joder. más, ahora mismo, porque mi pareja está estudiando psicología, Ujú. están estudiando que el autismo, la dislexia y el TDA, como afecta en la misma zona del cerebro, está muy ligado. Y es verdad que yo, por ejemplo, nunca he escrito bien del todo. O Ujú. sea, yo siempre hago alguna faltilla y esas cosas. Y Mm. no porque no sepa escribir, porque a lo mejor en algún momento la escribo bien y otra no. Es porque como tengo el déficit de atención, no me fijo. Y como es un detalle que a lo mejor un acento tonto, Claro, una B, una V, una H. exacto, lo típico, pues no te das cuenta. Y yo, por ejemplo, eso, yo siempre me habían hecho burla por no saber escribir, no escribir bien y todas esas cosas. Y se lo pregunté y me dijo, es que tú no vas a saber escribir bien nunca. No, no que no vas a saber escribir bien, sino que siempre te vas a equivocar en algún sitio y tienes que aceptarlo y no frustrarte por ello. Curioso. Y no tengo dislexia, pero cometo estas faltas. Ya una persona que tiene dislexia ya pues Bueno, tiene... todavía más. Sí, No, no, curioso, porque al final es interesarte por una patología o por un trastorno, en este caso, y ser capaz de entenderlo, las causas, en tu caso llevarlo, trabajarlo y, bueno, haces vida normal y corriente realmente ahora. sí, y además, por lo que me dijo la psicóloga, yo soy un caso raro porque yo tengo mucha autodisciplina. Ajá. O sea, se ve que porque todas estas cosas tú no las haces de forma natural, tú te vas adaptando Ujú. y llegas a este punto. Por ejemplo, una tontería de cuando yo salía de casa, sobre todo antes, yo siempre hacía como llaves, cartera, llaves del coche y gafas o algo así, pero con un ritmito o una cosa, y esto es adaptarte para que no te olvides. Si tú cuando cantas esta canción o este ritmo te falla algo, me lo estoy dejando, ¿sabes? Y vuelves y lo coges. Mira, esto Claro, lo hago yo también y no tengo TDAH. Siempre hago móvil, cartera, llaves en ese orden. claro. No toco Y los tres pues bolsillos. son pautas y, por ejemplo, yo que muchas veces me dejaba el tenderete, pues tan simple como tú cada mañana, tú tienes que revisar que está el tenderete y ponerte un tic, ¿sabes? Esté o no esté el tenderete, porque uno, tú lo vas a revisar cada día y dos, tú vas a tener un feedback positivo porque esté o no esté, tú te Vale. vas a sumar el tic de la motivación, es decir, una cosa completadita. Lo que en psicología se llaman los tokenomics, ¿no? El ir dando tokens, el ir dando Sí, esos sí, caramelitos de vez en cuando para y un mantener la motivación. TDA es como un burro con una zanahoria delante, ¿eh? O Ah, sea, necesita si el tiene caramelo. un regalito delante, funciona 10 veces mejor que si no lo tiene. Por eso, lo que venía de que mi psicóloga decía que tenía mucha autodisciplina, porque yo muchas cosas, como lo de levantarme a las 5 de la mañana y todas esas cosas, un TDA normalmente ella no lo veía, porque no lo va a hacer, porque va a preferir dormir y equivocarse o no digo equivocarse, sino trabajar con los ruidos y esas cosas, que no tener esa disciplina, porque no va a poder, en algún momento lo va a dejar, pero yo ya estaba tan desesperado y necesitaba poder trabajar siendo autónomo y esas cosas que no podía dejarlo.
Y ese es un pequeño detalle entre otros que he tenido. Pero claro, como la función ejecutiva, que yo prácticamente solo trabajo con función ejecutiva, estaba dañada o está dañada, claro, sin la medicación y sin pautas, decía, es que es un desastre. Es que me vienes aquí y estás roto. O sea, es normal. No, muy curioso, muy curioso. Mm. Bueno, Mateu, nos acercamos al momento final de despedirte, pero antes, como siempre, solemos recomendar una serie o una película y un libro. Tú ya has mencionado un libro y una serie de Netflix, pero si quieres mencionar alguna más, no tiene por qué estar relacionado ni con Mm. el marketing ni con el TDA, simplemente algo que te gustaría que nuestros oyentes leyeran o les recomiendes para leer o para ver estas vacaciones de verano. Yo para leer voy a recomendar dos cositas. Una es El nombre del viento de Patrick Rothfuss, que para mí es una de las mejores novelas que existe, aunque es difícil. Al principio te echa para atrás, pero después vale totalmente la pena. Y Ujú. ahora que estoy metido con Brandon Sanderson, y El Imperio Final es una de las primeras sagas, y estos dos libros los recomiendo. Series. Series es O que película, ¿eh? O película. soy muy apasionado tanto de las series como de las películas, y es que no te sabría, te diría El Señor de los Anillos, la trilogía original, pero porque me sigue fascinando hoy en día. Hace relativamente poco las pusieron en el cine y volví a verlas, y es que era un niño de 5 años con una piruleta. O sea que la versión extendida en Blu-ray y estas cosas del Señor de los Anillos es lo que voy a recomendar. O la que viene ahora de De Amazon, Amazon, que a ver qué nos van a hacer, que también tengo el hype que por se las nubes. estrena en unos meses, ¿no? El 2 de septiembre. 2 de septiembre. Por lo tanto, anotado para cuando volvamos de vacaciones. En vacaciones podemos revisitar El Señor de los Anillos y luego al Sí. volver de vacaciones ver esta reinvención de Amazon con este tema. Y a lo mejor sí, centrados un poco en marketing, voy a recomendar de HBO Silicon Valley, que es de O humor y me parece una obra maestra Silicon también. Valley, las dos primeras temporadas son espectaculares, o las tres primeras temporadas. Y te diría, la primera, para mí, es una Una obra obra de maestra. arte. Es que Son es los, una obra de arte. son los prototipos de gente que te encuentras en una empresa. No, y te iré más lejos. Leí un artículo que decía que muchas de las personas con las que hablaban y tal estaban basadas en personas reales de Silicon Valley. No me extrañaría nada, porque yo sí que he estado en Silicon Valley y he conocido gente muy rara. Son prototipos que se repiten una vez y otra y otra. Y en esa línea me recuerda mucho también a los que tengáis la suscripción de Apple Mythic Quest, que También, viene a ser también es muy Silicon bueno. Valley, pero en el entorno de los videojuegos. Y si te Mm. fijas, es que los patrones están tallados ¿Y, a forma directamente. y sabes cuál es el capítulo que más me gusta de Mythic Quest? ¿Vale? Cuando el escritor recuerda su juventud. Claro. Es una obra de arte para De mí. cuando empezó y demás. Claro, porque a ti te gusta mucho la parte de la historia, Claro. de la literatura, del lore y demás, claro. Y además que supuestamente habla con Asimov y estas cosas, que para mí también es un gran autor, pues te vuelves loco. Pues nada, hemos recomendado muchísimos libros, muchísimas series, muchísimas películas. Yo creo que nos llevamos la maleta bastante llena de trabajo para este mes de agosto. Pues nada, Mateu, muchas gracias por haber compartido el ratito en Formación Podcast. Nos acercamos al final de la primera temporada, nos queda un último capítulo con una última entrevista, ya veremos a quién. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy, dejaros en los comentarios qué os ha parecido el tema, si realmente también tenéis problemas de TDA, si a lo mejor no os lo diagnosticaron o a lo mejor os habéis sentido identificados con la historia de Mateo, igual valdría la pena haceros un estudio o no, depende de... Tampoco hay que comerse la cabeza, ¿eh? No digo que ahora todo Yo, el mundo yo tenga lo que sí TDA. que, si me permite, recomendaría que se Sí, leyeran este libro, que si un caso lo dejaremos en los comentarios o algo, y si sí. se sienten identificados con el libro, con las cosas que cuenta y tal, el 95% de probabilidades que tenga TDA. Vale, perfecto. Pues ya tenéis. Un mejor consejo no podéis tener de alguien que convive con el TDA y nosotros nos vemos la semana que viene con el último episodio de la primera temporada y cerramos antes de arrancar la segunda de vuelta tras las vacaciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego, Mateo. Adiós.
Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogames.es.